¿Qué tal, queridos alumnos? Ya volvimos, no estaba fallando el audio. Nada más les suplico, si de repente escuchan que falla el audio, chequen si no es su celular. A veces son los celulares de ustedes por cuestión de la red o algo así. Y ahorita por estar checando se me cortó el video. Ok, bueno. Vamos a volver a empezar, ¿ok? Vamos a volver a empezar. Solamente quiero que los que me están escuchando me comenten. ¿Ya se escucha bien? Coméntenme, queridos alumnos, si ya se está escuchando bien, queridos alumnitos, en esta hora, ¿ok? Por favor, coméntenme. ¿Se está escuchando bien el audio? Por favor, me gustaría que me comenten. Vamos a ver. Ahí está. Listo. Ya volvimos a compartir aquí el video. Y alumnitos, por favor, coméntenme si ya se está escuchando bien. Ok, este es el segundo video que grabamos. Y esperemos que ya no haya falla. Ok, entonces vamos rápidamente. Ya voy a tener que volver a repetir todo lo que dije hace rato. No hay problema, estamos para servirles, ok. Son cosas que de repente pasan en una transmisión en vivo. Les comentaba la semana pasada de la definición de hermenéutica. El término encuentra su origen en el dios griego Hermes. Hermes era un mensajero para los dioses y fue conocido por su habilidad para interpretar. Cabe aclarar que nosotros no creemos en la mitología griega, simplemente de ahí viene la raíz etimológica de esa palabra, ¿ok? Webster define la hermenéutica como el arte de encontrar el significado de las palabras y frases de un autor y poder explicarlo a otros. Les comentaba hace rato que un pastor comentaba que tú eres capaz de entender plenamente el significado de algo cuando eres capaz de explicarlo a los demás de manera sencilla, ¿ok? La inspiración habla de la autoría del Espíritu Santo de la palabra. El autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablamos también de la palabra edificación, que el hecho de estudiar la palabra de Dios no es para ensoberbecernos o para creernos más que los demás, sino para edificar al pueblo de Dios. La edificación se refiere a una construcción en un sentido moral, espiritual. La instrucción mejora el progreso de la mente. Ahora también la exposición, hablamos de la predicación y la enseñanza expositiva, que toda enseñanza, queridos alumnos, que se da de la palabra de Dios, debe de tener como base la palabra de Dios y exponerla versículo por versículo. El mejor intérprete de la Biblia, queridos alumnos, es la palabra de Dios. También hablábamos del discernimiento. Y el discernimiento espiritual, hermanos, dice, es el poder o facultad por el cual se distingue una cosa de la otra, de una verdad, de una mentira. ¿Por qué el día de hoy, queridos alumnos, hay hermanos que ya no tienen discernimiento espiritual, que no pueden discernir entre una buena enseñanza y una mala enseñanza? Normalmente, ahora dice aquí el hermano Miguel González, nos escucha bien, la hermana Sofía Rodríguez que nos escucha bien, qué excelente, gloria a Dios. Ahora, el discernimiento espiritual, hermanos, viene con el caminar con Dios y con un estudio constante de la palabra de Dios. Alguien que permanece en la palabra de Dios, la lee, la memoriza, la predica, la aplica, constantemente está en la palabra de Dios, difícilmente va a ser movido. Hay personas, le tengo que decir algo, hay cristianos que piensan que ver un video de alguien hablando de la Biblia es lo mismo que leer la Biblia, no es así. Y de repente hay cristianos que basan su teología, sus creencias o sus enseñanzas en algo que vieron en un video. Yo no le estoy diciendo que no vea un video, usted es libre de ver lo que guste, pero su deber como los cristianos debería es examinar y discernir si lo que se está enseñando es correcto o no. Ahora, hablábamos eso la semana pasada. Ahora, hoy vamos a ver los principios de la hermenéutica bíblica y hay tres elementos esenciales para interpretar la interpretación bíblica. Inciso A,
Uno debe aceptar la inspiración de las escrituras por parte del Espíritu Santo, ¿ok? Uno debe reconocer, inciso B, el principio de exposición cuando estoy estudiando la palabra de Dios, ¿ok? Inciso C, uno debe tener la habilidad para discernir la verdad bíblica cuando se está estudiando un pasaje. Eso también lo vimos la semana pasada. Pero hoy vamos a ver rápidamente, queridos alumnitos, el propósito de la hermenéutica bíblica, esperando que el día de hoy sea de bendición esto que estamos viendo, que le sea bendición esto de la palabra de Dios. Dice aquí, ya hay hermanos viendo, qué bendición. Ya volví a compartir el video, espero que más alumnos se unan, ya lo compartí al grupo. Saludamos a mi tía Norma, al hermano Miguel, a la hermana Ruth Serna, a la hermana Margarita Ramírez. Y también en el grupo de WhatsApp, aquí está, le voy a poner que aquí está el nuevo video. Aquí está el nuevo video. Ahí está, perfecto. Ahora sí vamos a empezar. Fíjense qué interesante, ¿ok? El propósito de la hermenéutica bíblica. El estudio y aplicación de las reglas de hermenéutica está acompañada por dos cosas. Inciso A, fíjate qué interesante. Un propósito de la hermenéutica es descubrir la correcta implicación de un pasaje o doctrina. ¿Qué quiere decir esto, hermano Hugo? Que un objetivo de la hermenéutica es la presentación clara y sistemática de la verdad bíblica. O sea, cuando alguien te está explicando la palabra de Dios no debería de enredarte, no debería confundirte, debería aclararte tus dudas en vez de dejarte con más. La claridad de la escritura viene por la obra del Espíritu Santo. Es bien importante que cuando usted se siente a estudiar la palabra de Dios, tome tiempo en oración para que el Espíritu Santo le dé la capacidad espiritual no solo de leer, no solo de aprender, sino de poner por obra aquello que lee. Una persona, queridos hermanos, que se sienta a estudiar la palabra de Dios por mero conocimiento, créame que no va a crecer espiritualmente. Hablamos y me viene a la mente el pasaje de Esdras, el escriba, el cual, queridos hermanos, cuando él se paró a compartir la palabra de Dios con el pueblo de Dios que había vuelto de la cautividad, dice la palabra de Dios que este hombre era un hombre de Dios, un hombre temeroso de la palabra de Dios. Y mire que dice la palabra del Señor acerca de Esdras. Esdras estaba leyendo la palabra de Dios y, permítame tantito, ya lo estoy leyendo aquí. Fíjese qué interesante acerca de Esdras, capítulo 7. Permítame tantito, lo acabo de leer y quiero compartírselo porque viene hasta bosquejado. Viene hasta bosquejado como Esdras. Fíjate, Esdras capítulo 7, texto 10. Fíjate el proceso bíblico por el cual usted y yo debemos tomar para interpretar la palabra de Dios. Dice, porque Esdras, capítulo 7, texto 10 de Esdras, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar sus estatutos o decretos. Si usted como estudiante de la palabra de Dios no prepara su corazón a la hora de leer la palabra de Dios, hermano Hugo, ¿qué implica preparar mi corazón? Implica orar al Señor, implica confesión de pecado. Si usted está en un hábito pecaminoso oculto que no es correcto delante de Dios, usted tiene que tener la disposición de dejar ese hábito pecaminoso, querido hermano, querida hermana. No quiere decir que seamos perfectos, pero quiere decir que no vamos a estar cómodos con nuestro pecado y debemos trabajar en ello. Prepara tu corazón, inquiere la ley de Jehová, cumple la ley de Jehová y luego enseña. ¿Cuánta gente no hay que se para a enseñar la Biblia y no son capaces de cumplir lo que ellos están enseñando? Y eso es bien común en pastores, en maestros, en líderes que dicen que no se debe robar y roban, dicen que no se debe mentir y mienten, dicen que la familia debe ser buena familia y tienen familias perdidas. Entonces se trata, queridos hermanos, de preparar nuestro corazón, que el Espíritu Santo lo prepare. La Biblia es un libro santo, la Biblia es un libro serio, la Biblia es un libro que se debe tomar, queridos alumnos, con la absoluta seriedad que se merece. No es cualquier libro.
Hay gente que se sienta a leerlo y como si nada, pues la Biblia no. Debe entender que cuando se sienta a estudiar la Biblia, debe preparar su corazón para leerla. Debe preparar su corazón para cumplirla. Debe preparar su corazón para enseñarla. O sea, no es cualquier libro. Ahora, la claridad de la escritura viene por obra del Espíritu Santo. Él es quien nos redarguye, quien nos interpreta, quien nos la aplica, quien nos da de su gracia y su poder para llevar a cabo lo que Él pone en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, Dios pone el querer como el hacer, ¿ok? En el corazón y mente del creyente, iluminando su mente para ver la verdad de la escritura como la verdad de Dios. Leer la Biblia espiritualmente, leer la Biblia preparando el corazón, inquiriendo, aplicando y compartiendo, nos va a ayudar a ver la palabra de Dios como Dios la ve. ¿Por qué no somos capaces de dar como Dios da? Porque no estamos leyendo la Biblia guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué no somos capaces de ir y ganar las almas? Porque no estamos leyendo la palabra de Dios. Desgraciadamente hay gente que lee la palabra de Dios como un requisito y no como un alimento. No le toma seriedad a la Biblia. Ay, leer la Biblia, ya leí un capítulo, ¿no? Y bueno, ¿qué cambiaste? ¿Qué aprendiste? No se trata nada más de leer por leer. Se trata de que lo que yo leo, tener la disposición espiritual de aplicarlo y cambiarlo y de tomarlo en serio. Ahora, el poder, fíjese qué interesante. Te encargo más agua, ¿no? El poder de la predicación expositiva es incomparable. El método de revelar la verdad a través de la aplicación de su palabra. El mandato de Pablo a Timoteo es claro. Predica la palabra. Fíjate qué interesante. Y vamos a ver ejemplos bíblicos del poder de la predicación expositiva. Hechos 18, 24 al 28. Fíjate qué interesante. Nos da información acerca de Apolo. Él era un hombre elocuente, poderoso en las escrituras, instruido en el camino del Señor, ferviente en espíritu, un profesor diligente, pero solo tenía el conocimiento del bautismo de Juan. Cuando Aquila y Priscila escucharon su predicación, fíjate qué interesante, y eso es bueno, no hablaron entre ellos, mira, ni sabe, ignorante, corriente, no. Dice la palabra de Dios que lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Cuántas cosas se evitarían si fuéramos más prudentes a la hora de emitir nuestro punto de vista, ¿verdad? Pero el término que expusieron significa que ellos le pusieron más acerca de la verdad. La frase más exactamente significa que ellos demostraron lo que era más exacto o claro. Nótese cómo impactó el encuentro entre Priscila, Aquila y Apolos. Fíjate qué interesante, dice, cuando pasó por Acaya, él fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Él poderosamente convencía a los judíos usando varias escrituras para probar que Jesús era quien decía ser. Su enseñanza de Apolos tenía base bíblica. Fíjate qué interesante. Note la diferencia entre los versículos del 24 al 26 y 27 y 28. Hay un poderoso punto. El 24 al 26, el enfoque de estos versículos está en la habilidad y atributo de Apolos, el hombre, de su carisma, de su elocuencia. Pero en el 27 y 28, el enfoque de estos versículos está sobre los que fueron afectados por su ministerio de predicación. ¿Qué fue lo que cambió? La exposición de Priscila y Aquila. Apolos comenzó a exponer a otros de la misma manera que ellos le habían expuesto la escritura a él. Qué interesante y qué poderoso. Fíjese nomás, llegó a ser más aún de bendición cuando empezó a usar la enseñanza expositiva que a él le habían enseñado Priscila y Aquila. ¿Ok? Vamos a ver lo siguiente. Otro propósito de la hermenéutica es la edificación del creyente. ¿Ok? Vimos que el primer propósito, queridos alumnos, es descubrir la correcta interpretación de pasaje o doctrina. ¿Ok? Hasta ahí vamos de acuerdo. Pero ahora vamos a ver que el otro propósito de la hermenéutica es la edificación del oyente, queridos alumnos. Tiene usted que entender que a la hora de pararse y compartir la palabra de Dios, nuestro propósito no debe ser apantallar o regañar o aventar pedradas. Hay gente que usa el púlpito para criticar, hay gente que usa el púlpito para defenderse, hay gente que usa el púlpito para tirar indirectas. No, debemos edificar con la palabra de Dios. Es muy cobarde usar el púlpito para defenderse.
Es muy cobarde usar el púlpito para echar habladas, para echar indirectas. El púlpito no es un lugar donde uno saca sus amarguras, sus indirectas, sus pedradas. El púlpito no es un lugar para andar de llorón, de quejoso, de niña, no. El púlpito es un lugar donde vamos a exponer la palabra de Dios seriamente, preparados, con un estudio correcto de la palabra del Señor. Todo estudio, predicación y enseñanza de la palabra de Dios tiene un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? El producir un efecto espiritual en la vida del hombre que la lee y la escucha. Esto acompaña lo siguiente: nos hace sabios acerca de la salvación y nos beneficia en la doctrina. Fíjate qué interesante. El estudio de la Biblia no es un fin, sino recursos. No tenemos que llegar a estancarnos como un pozo en el cual solamente enferman engendradas de soberbia espiritual. El propósito del estudio de la interpretación es que el estudiante llegue a ser un cristiano que Dios pueda utilizar para producir resultados. Dice la palabra de Dios: por sus frutos los conoceréis. El término edificar significa promover a otro para la edificación, mejorar la mente del conocimiento. Edificado significa que uno ha sido instruido, mejorado en conocimientos de temas religiosos. Por ejemplo, si usted está escuchando esta clase en esta noche, esperamos que después de escuchar este video usted salga más edificado. Ese es el deseo de nuestro corazón. Primeramente, Cristo está interesado en la edificación. Él nos provee una promesa. Mire que dice Mateo 16:18: y sobre esta roca, hablando de sí mismo, de Cristo, edificaré mi iglesia. No solamente provee una promesa, también una fundación. 1 Corintios 3:11 y 12: fundamento, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, quiere decir que todo se basa en la obra, persona y vida de Jesucristo. Pero Él también provee poder. Fíjate qué interesante: provee una promesa, edificar su iglesia; promete un fundamento, Cristo; provee un poder, Hechos 20:32; y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. ¿Ok? Ahora, con eso en mente, la iglesia debería estar interesada en edificar. Hay iglesias que no van a ningún lado, que no edifican, que no crecen, que siempre son los mismos, que no hay crecimiento espiritual y no hay crecimiento en número, que no hay crecimiento en la palabra y siempre son los mismos temas, siempre son las mismas quejas. No, la iglesia debería estar interesada en edificar. Dice y todo esto se lo estoy enseñando con base bíblica, Primera de Tesalonicenses 5:11: edificaos los unos a los otros. Primera de Corintios 14:26: hágase todo para edificación. Efesios 4:29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Primera de Corintios 4:12: procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Ok, queridos alumnos, y bueno, vamos a la conclusión, esperando que esto que les estamos enseñando pues sea de bendición, queridos alumnitos. Ok, rápidamente vamos a la conclusión. ¿Qué concluimos? Que el estudiante debe entender el sobrenatural en movimiento del Espíritu Santo en la revelación a través de la palabra. Este conocimiento le causará al estudiante contar con esta misma fuente para el esclarecimiento. Es su objetivo de dividir la escritura apropiadamente. Una vez que una interpretación correcta es discernida, el estudiante, como maestro predicador, debe exponer correctamente la verdad de manera expositiva, comparando lo espiritual a lo espiritual. La próxima semana vamos a ver, queridos, el principio del contexto, pero hoy los dejamos rápidamente con lo del día de hoy. ¿Y qué fue lo del día de hoy? El propósito de la hermenéutica bíblica. ¿Cuál es el propósito? Descubrir la correcta interpretación de un pasaje y doctrina, y que la hermenéutica sea de edificación para el oyente. Así es que bueno, queridos alumnos, espero les haya sido bendición, que tengan un excelente día, que Dios los bendiga. Gracias al hermano Miguel González por estar escuchando en vivo, gracias a la hermana Sofía Rodríguez, gracias a mi tía Norma que lo está escuchando, y a aquellos que le dieron like, al hermano Elías Rasgado, Pastor Iván Contreras, a la hermana Maru Ríos Valadez, a mi tía Norma, a la hermana Olivia Mateos, al hermano José Hernández, a la hermana María Luisa Garnica, a la hermana Lisbeth Ramos, Ruth Serna,
y Margarita C. Ramírez. Que tengan excelente día, que Dios los bendiga. Y bueno, gracias, gracias. Dice aquí el hermano Elías, Dios le bendiga, bro. Aquí estamos, amén. Dice la hermana Oliva Mateos, gracias, hermano. Amén, hermana. Que de tarea no habrá. No, no, hermana, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana vamos a tener tarea. Ahorita estamos dando la introducción. Créanme que ahora que deje tarea, va a ser mucha. Por eso les estoy dando chance, ¿ok? Pero ahorita nada más es la introducción, ¿ok? Es la pura introducción. Esperamos que les haya sido de bendición, queridos alumnos. Vamos a orar para despedir y terminar la clase. Que Dios los bendiga. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias, Dios, por tu misericordia. Bendice a cada alumno, cada alumna que esta noche tomó la clase. Y que todo, Padre, sea para que usted esté honrado y glorificado. Damos gracias, Dios, por todo. En nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, queridos alumnos.